Bueno, Sandra, gracias por venir, por estar acá. Gracias a vos. Es un placer que nos juntemos un poquito a hablar de palos. Estamos acá molestando a la normalidad. Vos lo conociste a Palo desde muy chiquito, después vamos a ir intercambiando fotos, Ujú. fotos de Palo muy jovencito, con esos rulos, bien flaquito, ¿no? Contanos un poquito cómo llegó Palo a vos, en qué año. Eh, Cuando yo trabajaba ya dando clases, bastantes clases, pero todavía estaba en una escuela. Esto fue lo gracioso, trabajando en una escuela a mediodía de administradora, y ahí viene la primer novia de Palo, Flavia, una hermosa personita, que la seguí viendo también, y me dice, mi novio se queda disfónico. Ah, bueno, y Flavia no sé cómo, porque, bueno, ella es maestra, también se quedaba toda ronca. Me dice, queremos ir Pero ella para de hablar en tomar, el aula y Palo de cantar. claro, ella en el aula de maestra Claro. y paro de cantar mal. Entonces le digo, bueno, Flavia, está bien. Bueno, ¿qué día? Bueno, y me acuerdo como si fuera hoy, esas cosas que la memoria no te falla. Cuando él tocó el timbre, con ella, vinieron los dos, y él vino con una cresta de todos colores, muy grandota. Punk, Sí, rapado en los costados y punk, sí, punk, sí, punk. bien punk. Y ella, nada, maestra, peticita, divina. Y bueno, me Maestra como acuerdo la mamá de Palo, que también era también maestra. como la mamá de Pablo, que la conocí en mi vida. Y no me voy a olvidar nunca la primera vez. Así como la primera vez me acuerdo de la última vez, de la última clase de Pablo. La primera y la última, ¿no? El transcurso también. Pero fue muy, muy lindo porque él con su cresta, todo. ¿Y qué fue lo Cresta que...? y todo hippie, era medio todo raro, ¿no? Claro, La claro. cruz rara ¿Qué año era? y el 80. Y sería, a ver, creo, Era ochenta y terminando con los cinco ochenta y sempiterno seis y empezando con Don Cornelio. Ahí era. Claro, bien. Sí, sí. Ahí era. 83 entonces. Sí. Empezó Era con la muy democracia. jovencito, Pablo. Muy Muy jovencito. jovencito. ¿Y qué te acordás de la forma de ser de ese momento? ¿Qué tipo de voz tenía? ¿Qué música Mira, escuchaba? ¿Cómo fue la él interacción era, ahí? con respecto a las clases, con respecto a su maestra de canto, él era Ujú. muy respetuoso, Ajá. muy tímido. O sea, era muy tímido, venía y era, bueno, yo quiero que me digas la verdad. Y hablaba un poquito así, ¿no? Como, digo, bueno, sí, sí, yo no, mira, yo no miento, le dije, la verdad, no miento. Bueno, entonces me le digo, cantate algo. Ya que ya, bueno, agarró la guitarra y se puso a cantar. Ujú. No sé qué canción, creo que una de Don Cornelio, creo que era Ella vendrá o alguna vez. Y yo lo escucho cerrando los ojos, tranquila, y los dos chiquitos, yo era plaquita. Y Pablo me dice que, y bueno, dale. Ahí se pone un poco ansioso. Le digo, ¿vos querés cantar como Spinetta? No, así, no. Y bueno, porque Spinetta canta ahí, vos ahí, y vos no tenés la voz ahí. ¡Ay, qué bueno, qué revelación! Esa palabra me la dijo siempre. Y ahí empezamos. Ese mismo día empezamos a trabajar. Habían hablado de música, vos le hiciste tipo una entrevista, qué música escuchaba, ¿y qué te acordás? No ¿Qué sé te dijo? ¿Qué si música yo le escuchaba? dije, Porque en el 83 ella vendrá todavía no lo habían hecho con Claudio, pero entonces era y por ahí Rosario en el Rosario, Mundo, Tango Minera, no sé, o que esté ¿puede ser Cemento. Cenizas y Diamantes? No, porque O fue cantó después algo que no sé si era un cover, no importa, era un no pedacito de importa. algo. Yo le dije, canta algo, ya que vos, bueno, me dijo, agarró la guitarra, y ahí le dije, cerrando los ojos, que estaba cantando igual que Spinetta. Claro. ¿Y habían Y hablado qué música escuchaba él en ese momento? ¿A dónde aspiraba? ¿Qué tipo de música quería hacer? ¿Qué tipo de cantante quería ser o no? sí, en las primeras veces ya él conmigo era tímido, pero Ujú, preguntaba, muy preguntón, muy ujú, bueno, a ver esto, a ver lo otro, a ver, y yo siempre a todos mis alumnos, no a él, les dije, bueno, póngame a prueba. Y si ujú. esto sirve, bárbaro, y si no sirve, andate con otro, porque yo no tengo Claro. ningún problema. Pero estaba, para mí no era nadie, o sea, era,
yo no sé qué sé yo, era Palo. Hola, Palo, ¿qué tal? Y obvio, claro. O sea, No había era grabado como ningún cualquier disco. otro alumno. Claro. Igual, ¿eh? Siempre fue muy humilde, muy tranquilo. Me dijo, bueno, ¿vos podés hacer que yo cante como yo? Qué bueno. Estaba buscando su propia Entonces le identidad, ¿no? dije, eso es lo que yo busco con todos. Y conmigo, le dije. Claro. Entonces vamos a probar. Bueno, me dice, ¿podemos probar ahora ya? Es como él, nada, lo que tenía muy bueno era muy estudioso. Ajá, Vos le decías algo y el tipo le daba. ajá. O sea, grababa las clases con un grabador de eso de antes, que era Tenía uno una cuadradito así, chiquito, porquería, sí. esos de Sí, cassette. sí, cassette. Me decía, bueno, Claro. voy a grabar, qué bueno, qué sé yo. Bueno, y ahí ya empezamos. En la calle Tucumán y Ayacucho, donde yo tenía un estudio. Era Ujú. una sala donde daba clases. ¿Ya se llamaba Amapola No, el recinto? no, 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 no. No, yo doy clases hace muchísimos años y ese fue uno de los lugares donde yo di clase y Claro, donde lo conocí a Pablo. claro. Ese, o sea, ese lugar. ¿Y qué lo mandabas a estudiar? Y como todo Porque está buenísimo cantante, entender un poco la formación, los estudios que tiene Palo, que era muy estudioso, también sabía muchísimo de música, por más que quizás quedaba como estigmatizado en algunos reportajes que nombraba siempre los mismos autores, eso conocía muchísimo de mm, música, era un, sí, no, no sé cómo dicen, mega melómano, melómano. Sí, melómano. después, bueno, cuando lo conoció a Dani Delón, Gorostegui Delón, también le pasaba mucha música, sobre todo pop, Britpop o música más electrónica, ¿no? Pero bueno, y de música también, a mí me empezó a hablar una vez de música, eh, ¿cómo se llama esto? Cumbia, colombiana y un montón de Sí. autores, y bueno, folclore, o sea, sabía muchísimo, ¿no? O ¿Cuándo te sea, hablaba de eso? no, en distintas etapas. Esto de la Mm, cumbia y la época de los visitantes. claro, después. Después. Cuando él vino, y empezamos un tiempo Sí, mucho después, obvio, que fue claro. corrido, digamos, que venía y venía y venía, no paraba de venir, porque después discontinuó. Perdón, ¿cuántas veces empezó yendo? ¿Una vez por Una vez semana? por semana. ¿Iba Él quería venir metódicamente? más. Ah, mira. Y en un momento le dije, ¿para qué querés venir más? Y porque quiero encontrar mi voz más rápido, me dijo. Le dije, bueno, ¿podés dos? Depende de tu presupuesto, porque bueno, yo le digo, ¿Eras cara? nunca fui cara. Ah, mira. Yo vivo de esto, y le conté, tenemos una relación, en general la tengo con mis alumnos, pero con él era muy sincera. Ajá. Era bueno, pim, pum y sinceridad. No era bueno, bueno, pero ¿podés dos? Bueno, le digo, esta semana veniste dos, la otra una, la otra dos, la otra una. Vocalizaba, me preguntaba, se tiraba al piso, respiraba, hacía todo lo que yo le decía, lo hacía. Ujú. Entonces me decía, bueno, qué bárbaro, esto tiene que ver con qué. Muy preguntón. Y eso a mí me gustaba mucho. Claro, Y claro. bueno, esto tiene que ver, le digo, porque yo hice yoga desde muy chica. Ah, yoga, me dice, ¿y esto Mira, es? acabo de anotar budismo para no olvidarme y charlar de Me eso, decía, ¿no? yoga, ¿qué es eso? Para no entendía nada. O sea, y yo lo hacía hacer un poco de estiramiento, porque estaba todo duro. Ser un tipo flaquito, Y todo antes, tenso. y antes de los consumos, porque ahí en esa época todavía no había consumido nada. Ah, ¿sí? Bueno, porrito. Porro a los 16, Empezaba pero. con los Cornelius. No, Ujú. no, mentir no. O No, sea, no, no él vamos a ya mentir, no vamos en a las mentir. clases venía muy tranquilo, nada. Venía pelota, tenso, digamos, corporalmente. Ok. Inclusive, esta chica, no, la primera novia le decía, te tenés que soltar un poco más, porque al principio en el escenario no era muy suelto. No, Era claro. bastante... Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y bueno, yo lo hacía hacer ejercicios de mucha cuestión con el aire, que le hago hacer a todos los alumnos, y el cuerpo. Ujú. Y luego, obviamente, digamos que tiene una relación, no es que está todo despegado, ¿no? Eh, Pablo usaba una palabra después, linkeado, que a mí me Ajá. da mucha gracia porque yo nunca lo usé. Dice, Ujú. yo uso términos de música clásica. Claro. Entonces, eso es lo que hablábamos con Pablo, Ujú. de la música clásica. Ajá. ¿De música clásica qué escuchaba en esa época? Y yo le decía y él iba y lo escuchaba. ¿Y cómo lo conseguía? Porque en esa época no era tan fácil que ahora googleás, pones No internet, había internet. Spotify. No, no había internet, por supuesto, por eso. Era genial, porque era, para a las 5 de la tarde tenés tu clase. Ok, si no venís, bueno, ya viene otro. A las 5 de la tarde, tipo, pum, tocaba la Puntual. puerta, que 5 era menos como 5 te en tocaba 5 timbre. menos 10 ya estaba. Menos 10. Se quedaba charlando un rato con mi novio en ese momento, ¿verdad? Después, bueno.
Y yo le decía, escuchá, ¿qué te parece escuchar tal cosa? Porque tiene una voz parecida, digamos, no a tu voz, es única, pero el tipo de voz, barítono. Ah, me dice, bueno, me dice, escucha Mahler. Mahler, bueno, pum, iba a escuchar a Mahler. Bueno, escuchá tal cosa. Iba y la escuchaba. Escuchá la Pasión según San Mateo de Bach. Pum, y la escuchaba. Me decía, esto de la música clásica me está rompiendo la cabeza. No Decía, conocía música, no había escuchado música no, clásica. poquito. Mm, Bach, un poco de Bach. Por un amigo me había contado que escuchaba un poco Tchaikovsky, un poquito. Me había contado, yo me acuerdo. Pero estaba tan curioso porque claro, veía que yo tenía montones de cassette por todos lados, porque era cassette. sí, ¿Tú qué claro, ibas a escuchar? sí, Disco. claro. Vinilo tenía de mi abuelo. Y decía, ¿y esto? ¿Puedo? Sí, sí, mientras, porque él era muy toquetón, y los libros también, ¿viste? Le decía, no, para, despacito, que era esto de mi abuelo, ruso, tranquilo. Ah, pero este disco, Mozart. ¿No escuchaste Mozart? No. Bueno, escuchar. Y no era todo canto, escuchá Mozart, escuchá Beethoven, escuchá. Claro. Ah, me decía, bueno, ahí voy. Y volví a la clase siguiente y me decía, escuché esto. ¿Y qué te decía? ¿Qué era lo que le llamaba la atención de lo que había escuchado? Y que era totalmente nuevo para él, las armonías, eh, los instrumentos, o sea, lo que es sinfónico. O Ujú. sea, yo decía, está muy lindo el rock sinfónico, todo, pero deviene todo de Claro, la música clásica. claro, Todo deviene, y no es una cosa que él me preguntaba y yo le contestaba, no es algo duro, le decía Pablo, es lo mismo que la música popular. En el folclore tenés cosas de la música clásica, por ejemplo, en Tchaikovsky, en el concierto para violín, y decía, ¿cuál concierto? ¿Cuál? Ya está, claro. debutaba, todo libreta, Claro, ¿viste? las Libreta. óperas, las operetas de Mozart eran a nivel popular, que se llenaban, la gente se embriagaba Pero por ahí y supuesto, eran masivas, ¿no? Y vos ya, te pregunto algo que yo creo que tengo la dale. respuesta, ¿no? Yo creo, digamos, que vos ya ahí lo diferenciabas a Palo, ¿le decían Roberto o le decías Palo? No, Pablo, Palo, se presentaba como Palo. Como diferente a otros y a otras alumnas por esto de la curiosidad, veías como un diamante en bruto, como me dijo alguna vez un periodista que le pregunté sobre Palo, algo como decir, este tiene algo diferente a los demás, ¿olías algo o pasaba desapercibido y era un alumno más entre todos? mira, yo tuve alumnos divinos, o sea, tuve alumnos muy talentosos, muy, pero y tengo, que formaron bandas, que cantaron clásicos, que hicieron de todo. Y yo en Palo veía algo en su personalidad que me llamaba mucho la atención Claro, y en el vínculo, como claro, algo de mucho entusiasmo artístico, claro, de mucho entusiasmo de leer, de escuchar, claro. de todo el Eran artes arte, plásticas también, arte plástica, de que después conocí a Karina, que fue su segunda novia, claro, y que ella bailaba y que bla, bla, bla. Entonces, claro, yo decía, este hombre tiene algo que está muy bueno. Aparte de una bondad claro, extrema. claro. Venía y me decía, ¿te gusta este libro? Digo, yo lo tengo. Bueno, no importa, toma. ¿Te Entonces, regalaba o te sí, prestaba? Sí, porque él te regalaba, pero me pedía que le preste, pero yo tengo obras completas de todo. Y era muy fanático de leer poesía. claro, Y eso a mí ya me mató, claro. porque yo adoro la poesía desde muy chiquita. ¿Qué poesía, qué poetas leía? Baudelaire, sí, que Pero lo otros amaba. también. ¿Y te acordás qué otros poetas Sí, te a los gritos nombraba? leía. ¿Cómo? A los gritos leía Rilke, a los gritos leía Lorca, leía Hernández, él leía todo. ¿Y leía en las clases de canto? Sí, porque yo le decía, toma, eso lo Ah, hacía con todos los alumnos. Y Pablo empezó a descubrir su voz hablada en otro lugar. No claro. era, era voz abajo. ¿Podés indicar un poquito cómo llegó a vos, cuándo llegó a vos, cómo hablaba, cómo cantaba Y inclusive? él Y era, después cómo... ponele, porque cantó una espineta, no me acuerdo. Ajá. Muchacho ojos de papel. Y yo casi me río, dije, bueno, por respeto, un chico de 18 años, de papel, na. Dije, estás usando el falsete, este no canta con la voz Claro, entera. claro. Era eso. Entonces le dije, mira, Palo, vos te presentás, Palo, te digo Palo, o querés que te diga de otra manera. No, no, Palo está bien. Y ahí era, Me dice, ¿qué me está pasando? Porque tu voz no es esa. Ah, decía él. Y ahí él tenía mucha cuestión que yo también la tenía, de chiquita, de la búsqueda espiritual.
Ajá. Y con eso nos Claro. conectábamos mucho. Ahí linkearon, si me permitís usar el término de Sí, Palo, bueno, ¿no? Linkearon por toda la historia que ya sabemos de la mamá de Palo, con yo su no cuestión tuve padres espiritual. espiritistas ni nada. Pero vos Pablo desarrollaste tu sí, era espiritualidad. Nélida, y me hablaba de Nélida, y yo la ¿Te conocí a hablaba de la Nélida. mamá? Sí, ¿Qué te y de decía? papá. ¿Qué te decía? No hay cosa que Pablo no me haya contado. Ujú. Agradezco eso en las clases, digamos. Con Pablo era muy agradable, con otros alumnos también, de que se podía prolongar. Yo no soy una maestra de canto que te da media hora, porque muchos son media hora, chau. Media Sí. hora, chau, media hora, chau. Y con Pablo era muy rico. Entonces no era como media hora y chau. Era bueno, Claro. vocalizamos esto, lo otro. Me preguntaba algo, bueno, vamos, bueno, tómale. A todos los alumnos yo los hacía leer. Entonces cuando él leía empezaba. Porque, oiga, esta es mi voz. Porque, y le empezaba a salir una voz grave. No Claro. tenía la voz aguda. Un descubrimiento constante, ¿no? Total. Estaba buenísimo eso. Total. A mí una vez me contó algunos ejercicios que hacían ustedes, que le hacías poner botones abajo de la lengua y vocalizar de esa manera, ¿no? Uno de los tantos, Mira, supongo. yo, a ver, esto es muy importante, porque yo no soy una persona estática, sino que a mí me pasaba lo mismo que a Pablo. Lo rígido me pone muy mal. Entonces siempre Claro. busqué, para con mi voz y para con los alumnos, porque me encanta enseñar tanto como cantar, lo mismo. Porque si no te gusta tanto enseñar como cantar, y no enseñes. Claro. Porque le haces daño a algo que es muy delicado, que son las cuerdas vocales. Bueno, entonces fui buscando, y los maestros que fui buscando, fui encontrando eso del botón, lo dejé. Fue una maestra que en realidad a mí no me hizo bien, y yo quería una técnica vocal que fuera buena para todos. Todes, todis, como decimos ahora, lo dicen. En esa época con Pablo decíamos todos o todas. Claro. Y sí, es lindo recordar esa época sin internet, porque había otra cosa, como decíamos con él o con Karina, de encontrarse en una esquina y te tenías que encontrar la esquina, porque si no, ¿cómo hacías? Claro, a veces. Yendo no Claro. podías con el celular, No, nada, no, o sea, claro. o te encontrabas Había como o mayor compromiso, había un gran responsabilidad. compromiso. Claro. Y Pablo no era un tipo del rock así, no, él era comprometido Totalmente. Claro. con lo que hacía, con lo que componía, y me invitaba a los conciertos. Y yo decía, ¿qué es esto? Y me acuerdo que fuera un boliche muy, pero muy lleno de polvo, medio feo. No era ni, ¿cómo es esto? Bueno, la mayoría de los boliches Para donde tocó mí, Don Cornelio pero era una cosa de la fea. época era muy underground, ¿no? Era como un La alcaldía. garage. Sí. Yo entraba por un patio con mi pareja en ese momento, un japonés, y Miguel me dice, ¿y esto? Miguel era re contracturado, no tocaba nada, y íbamos los dos peticitos entrando, que Pablo siempre me daba 2 entradas, 3 entradas, la que quiera. Le digo, bueno, pará, Pablo. Y entramos y era, ¿eh? Y lo escuché. Don Cornelio, estás Don hablando de Don Cornelio, Cornelio. ya estaba la formación Varela, en la batería estaba Claudio, y bueno, era Don Cornelio. No había grabado el primer disco. No, Claro, ¿sabes que no? claro. Qué Sí, loco, sí. ¿no? 85, 86, por ahí, supongo. No había grabado nada. No, Qué claro, loco. claro. Claro, sí, sí. Y ¿Y Pablo cuántas todo personas? flaquito ahí, cantando, tratando de moverse un poco. Saltaba un poquito, pero no había, no, éramos nada. ¿Cuánta gente había en la sala? 20, 30. 30. Bueno, y en realidad siempre Don Cornelio llevó poca gente. Yo, No, después hubo un bueno, momento que llegó gente, sí, pero pero no, las salas donde tocaban eran muy pequeñas. La es última vez que verdad. tocó ahí en Babilonia, en el Abasto, 30 personas, de 50, ponele. Y antes, medio mundo varieté, presentó Don Cornelio, ¿cuánta gente habría? 200, Cemento, ¿cuántas, perdón? Cemento. 800 personas, no más de eso, no. ¿No? No sé Habría que por qué. googlear o preguntarle a Omar Chabán. Chabán, ¿cuánta Sí, gente ¿a en la dónde banda? Lo que pasa es que él me invitaba y yo esa música no era la que iba a escuchar. Yo que iba a Claro. Y escuchar. qué copado que la profe de canto vaya, porque. ¿No? Sí, Bueno, pero ahí hay algo de esto que yo te decía. sí. Si vos no hubieses utilizado algo fuera de lo común, esto de la personalidad, no ibas. Pues si te invitaba, no vamos a nombrar, pero No, otra alumna, no, otra alumna decía, bueno, viste, no puedo. Pero a él lo fuiste a ver por algo. Inconscientemente creo que sabías por que había algo. curiosidad. Yo tenía Claro. curiosidad. En ese momento dije, bueno, vamos. Miguel también tenía curiosidad. Él es muy curioso, es. Y Ujú. fuimos. Y cuando yo empecé a escuchar, un poco me asusté.
Porque claro, uno está acostumbrado a ir al concierto de violín, al concierto de Colón, al concierto, todo muy tranquilo, todo un ambiente, nada que ver, nada Claro, que ver. Y era como, un poco como me asustó, porque lo vi ahí muy, muy agresivo. claro, Y yo dije, ¿esto? ¿Palo agresivo? Y en un claro. momento Miguel me codea y me dice, vámonos, porque ya no le estaba gustando la energía, Ajá, él captaba mucho. Y bueno, fuimos, bueno, listo. Y después fui 2 veces a ver a Don Cornelio Jonas. ajá. Después fui a ¿Las otro dónde lugar, estás? Contanos. siguió palo, en ese tiempo siguió, no paró de tomar clase. Y ahí fue cambiando despacito, muy despacito porque el cambio vocal no es de una semana a la otra, ni bueno, tarda. Y ahí fue cambiando y fui a un lugar, me acuerdo que era muy todo muy raro porque saltabas un poco, saltaban y parecía que te ibas a caer, porque era y yo dije, ay, y ahí palo estaba peor, o sea, estaba más para afuera y sonaba la voz más importante. Eso me gustó. Claro, era un cambio Ahora, de laburo que vos estabas haciendo con él. él hacía el laburo, Claro, porque él estudiaba. claro. Yo Hacía los puedo ejercicios. matarme dando clase a una persona y vienen, ¿vocalizaste? No, Aparte te das cuenta, te pueden mentir y vos te das no, pues yo me doy cuenta. cuenta. Te das cuenta. Y él los No, hacía. él lo hacía, entonces se notaba. Qué bueno. Y ese lugar que fuimos otra vez con Miguel cambió un poco, era como que tenía la voz más afuera, Claro. pero había algo que me divertía porque venía a la clase y yo decía, ¿sabes una cosa? ¿Te puedo decir? Sí, claro, sí, sí. No se te entiende nada. Ah, ¿sabes qué pasa? Me dice, los equipos son muy malos. Está el baterista con todo, está el guitarrista con todo. Decirle que bajen. Claro, ¿Cómo? Me dijo él. claro. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Le dije, ¿no? Los matices. ¿Qué es matices? Me dijo. Y ahí otra vez volvimos a estudiar que es fundamental en la música, no en el canto, en la música. Claro. Bueno, matices, piano, forte, mezzo forte. Ah, ¿es en italiano? Sí. Bueno, dale. Y A él él le empezó gustaba el italiano, ¿no? y ahí empezó como esto lo puedo cantar. Esto, sí. Claro. Y que los instrumentistas bajen. No puedo, sale Qué loco tan que fue terrible. el concepto del primer disco de Don Cornelio, era poner la voz bien al frente, que decía una onda tipo yankee, ¿no? Que se escucha, si vos escuchás el primer disco, se escucha bien la voz, se percibe, se escucha, se entiende cada palabra, la letra, y me parece que tiene que ver con la idea de concepto, ¿no? De los matices, poner la voz al frente, y también del trabajo vocal que hizo Palo, ¿no? Sí, lo que pasa es que si hay un cantante en una banda X y no se entiende la letra, sea en inglés, castellano, francés, ruso, alemán, es una parte tan importante, es como decir cualquier cantante bestia que Claro, nos guste, David Bowie o Queen, ¿se le entendía? Sí, claro, porque era importante, o sea, claro, estoy diciendo algo claro, acá, claro, escuchen, estoy claro, diciendo esto. Y claro, las canciones de Palo, yo le decía a Palo, disculpame que no puedo ir, porque yo le decía, bueno, que no puedo por esto, y el otro me decía, ya me doy cuenta que a vos me... Bueno, entonces él no se ponía mal, por suerte, ¿no? No se ponía mal, No, no era eso siempre fue no era un muy... tipo divo. Claro, claro. Entonces, pero me dijo, pero estoy intentando, me lo dijo desde el principio que empezó a tomar clases hasta el final, Ujú, que en las bandas le era muy difícil que hiciera matices. claro, Él decía, a ver, vos, batero, baja. claro. Imposible. Vos, que tocas el bajo, para, porque imposible. Yo lo vi varias veces pidiendo, y en distintas formaciones, pidiéndole creatividad a los músicos. En el momento paró la canción que estaba, y al baterista de ese momento le decía, pero tenés un montón, me dio como que asustaba por la forma, en esa época ya tenía la voz como muy Más potente, muy potente. fuerte, ¿no? ¿En De, Patria o Muerte decís vos ya? no, en distintos momentos, Mm. eh, la voz fuerte, decís, no, yo lo conocí, apenas sacaron el primer disco y ya tenía la voz como potente. No tanto y rota como Don Cara, vamos a pasar a hablar de No otras tanto, etapas, no pero tanto, no no, no, tanto. al principio no tanto, lo Pero, tenía más ahí. claro, pero siempre tuvo como una impronta medio fuerte, ¿no? ¿O no? Bueno, al principio cuando vos lo conociste, no, Él pero mismo después, decía, mira, ya te digo, era muy respetuoso, muy tímido y simpático,
me cuesta estas cosas, me cuesta decirlas, me cuesta hablar. Yo voy y canto. Claro. Le digo, bueno, pero habla con tus músicos. Claro. Y decirles que, por ejemplo, esta canción que te queda alta, esto es muy, muy pertinente a un cantante, que te la bajen un tono. Claro. Ah, me dice, todo era así. Todo descubrimiento. Ah, qué revelación, le digo, no, qué revelación, le decía yo, qué revelación, esto no es revelación, le digo, Pablo, esto es, si yo estoy cantando, porque yo cantaba, canté siempre, el guitarrista me hace que la garganta, no, bájame un tono, bájamelo dos, y si el tipo es músico, te lo baja. Claro, en estas circunstancias que yo te decía con los músicos, lo que le pedía era creatividad. Por ejemplo, en ese ejemplo que te decía el baterista, decía, mira, tenés un montón de instrumentos ahí, usá distintos, probá, experimenta. Mira, Y me parecía alucinante esa impronta de liderar o de motivar a los demás músicos para que hagan algo diferente, ¿no? Le den otros matices, si querés, ¿no? Después si lo hacían o no lo hacían, o volvían a dar, otra historia, ¿no? Pero volvían. En relación a las letras, hablaron, estamos en la primera época, ¿no? Te contaba algo que quería trabajar las letras para transmitir algún sí. mensaje, era importante para él. No, ¿qué onda con eso? No, las letras para él eran fundamentales. Desde siempre, desde el primer momento. Sí, desde decir él o ella. O sea, para él era muy importante lo que estaba diciendo en una canción, en la letra y en la música. Y cuando él me cantaba con la guitarra nada más, obviamente, sin la banda, nada, era todo tan cristalino, pues se entendía todo. La música de Pablo es muy linda, es muy bella, no es tonta. Ni siquiera ella vendrá, que yo lo escuchaba en la radio, decía, mira Pablo, decía mi novio, mira Pablo, ella vendrá. Bueno, y está armónicamente bien hecha, o sea, las canciones de Cenizas y Diamantes, Rosario en el Muro, son canciones bien hechas. O sea, mucha gente vivió adolescencia con Don Cornelio. Y él le importaba mucho. O sea, me decía, esto ves, lo hago cabeza de platino, flor de tema. Y me decía, mira, este ves, lo hago, yo te lo digo. ¿Te lo digo? Sí, como quieras, le digo yo, si querés no me lo digas. Lo hago porque mi papá, y bla, bla. Ah, tu papá, ah. ¿Tu papá yo qué? decía, Contá. y yo decía a mi papá, ¿tu papá? ¿Qué pasó con tu papá? No, es que mi papá es muy duro. Ah, le digo yo, mirá vos. Claro, no, él me decía algo muy, era muy poeta. Para mí Pablo fundamentalmente era poeta. Entonces, en eso, como decís vos recién, linkeamos. Claro. Porque a mí la poesía me puede, yo escribo siempre y desde chiquita, siempre. Y él es un gran poeta. Totalmente. Para La mí, forma de hablar era poeta las 24 horas. Yo un momento decía también, digo, escuchándolo hablar cotidianamente, en un momento yo tuve la fantasía, digo, es un desperdicio, hay que esto filmarlo o ponerlo en escena, tal porque cual, permanentemente era decía las cosas tremendo. con metáforas, con una cosa que te sorprendente, ¿no? Eso le brotaba. Le brotaba, sí, sí, O sea, era como era algo como natural, digamos. decir, bueno, mi papá era más duro que el cemento, entonces yo encontré más duro, más duro, más duro, más duro el platino. Es lo más duro Más que duro que, más duro lo que el más cemento es duro, el platino. no, más duro que todo, Claro, es el platino. claro. Bueno, y ahí me contó un poco de la historia de esa canción. Y sí, fundamentalmente él era, es cierto lo que sí sabía que yo no tengo grabadas, Disfrutábamos, claro. pero si las encontraría, las grabaciones de las clases Eran de poemas, Pablo, eran poemas andantes, era un claro. poeta caminando el tipo. Sí, sí, sí. Por eso su forma también de ser, su forma que al principio fue tímida, como de esa sensibilidad muy grande. Sí, yo siempre digo eso, cuando lo conocí a Palo, que tenía 21 años él, o 20, no era un chabón hablador como lo conocimos después, catártico, que no paraba. Al contrario, era un tipo muy tímido, que hablaba poquitas palabras, también mucho tiempo estaba con un viaje interno, pero muy calmo y muy de pocas palabras. ¿Y qué te contó la historia de Cabeza de Platino? Esto que te digo del papá, o sea, Ujú. él decía que tenía una relación no muy buena con su padre, porque el padre era muy duro, con él, con las hermanas, era duro. Claro. Hombre, de trabajo, ¿no? A mí me gustaba mucho porque tenía que ver conmigo también, o sea, él, su familia con la mía, veníamos de gente trabajadora, no de gente de plata, yo no soy hija de nadie, no era hijo de nadie, entonces era Claro. hijo de Nélida y de no me acuerdo cómo se llamaba el papá. Le decían Coco, Horacio. Coco. Bueno, pero Coco
Él le decía cabeza de platino por eso, porque encontró el elemento más duro para escribir la canción. Cabeza de platino. Claro, Esa era su papá. claro. Pero bueno, algo me contó, porque bueno, cuando él tomaba confianza, no tardó mucho tiempo en tomar confianza. Porque en realidad si con un maestro no tenés confianza, no hay un feeling con un maestro de canto encima, porque yo le decía a Pablo, yo mira, ¿ves? Mira el violín, mira. Yo estudié muchos instrumentos, y si no hay un feeling, salís de la casa y te vas. Digamos, eras una maestra más que nada o profesora, eras una especie como de coach, que trabajaba en la cuestión espiritual, que trabajaba en un montón de otras cuestiones, no era solamente técnica, sino que, me parece que es fundamental esto, que haya como un lazo de amistad o algo fuerte, sino estás trabajando con los sentimientos, una cosa como y artístico, algo. Contanos algo un poquito más de Nélida, de la mamá, si te había contado algo, y nos vemos en una segunda parte. Mira, a Nélida yo la conocí, porque Pablo adoración por la madre. Claro que tenía, sí. Una mujer linda, Peticita, muy blanca, con los ojos peticita y claros. enorme, enorme, peticita y contundente, Robusta. y con una mirada de bondad como tenía Pablo igual. Porque Pablo tenía una mirada bondadosa, nunca me miró de una manera fea, Claro. jamás. Y ella era tenía una mirada muy linda, una mirada que a la vez un poquitito me hizo acordar a Flavia o Karina, que tenían miradas lindas. O sea, a mí me miraban bien, nunca me miró mal Karina ni Flavia menos. Y las dos también cierto parecido a la mamá, ¿no? Muy blancas, pelo rubio. Muy blanca, ¿no? Cari. Claro. Flavia, sí, Flavia también blanquita, no ojos claros, no, era más morocha. Ajá. O sea, no todas eran igual que la mamá, pero Karina en la personalidad no tenía nada que ver con la madre, nada. Claro. No era espiritual, Karina era como... Sí. Pero la madre era sumamente espiritual y una vez la vi, una vez tuve oportunidad que me dijo, yo me preocupé y me ocupé espiritualmente de mi hijo cuando se enfermó. Porque por un hijo doy todo, me dijo muy bien. Un hijo, o sea, no solamente habla de Pablo, sino habla de las hermanas. Por un hijo doy todo. Y yo la miré y dije, cuánto amor está recibiendo este hombre. Este muchacho, porque era un chico, chiquito. Claro. Y vos me contabas en algún momento que la espiritualidad de la mamá, que fue directora de la Escuela Basilio de espiritismo, etcétera, era un medium, la mamá hablaba con los muertos. Comenzó a desarrollar esta espiritualidad a partir de la enfermedad de peritonitis que se agudizó de Pablo. Antes no. No. Ella era una maestra que iba todos los días a enseñar, a dar... Manualidades, una escuela y a hacer obra con la gente. ¿Cómo era Pablo? Pero cuando el hijo se enfermó y no sabían qué tenía y se estaba por morir, ella dijo, algo tengo que hacer más. Ahí se metió a estudiar espiritismo, espiritualidad, como lo quiera llamar, y Pablo muy bien me dijo, está bien que mi mamá todo lo que hacía, bla, 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 pero a mí me salvó eso y los médicos. Claro. O sea, toda la espiritualidad de mi mamá me ayudó con su amor y su amor y su amor, pero a mí me salvaron los médicos. Claro, qué interesante eso, médico, ¿no? Reconocer... lo dijo, no me lo olvido más. Mira. Fueron los médicos. O sea, mi mamá me ayudó con su amor. Porque en un momento, sobre todo, que no sé qué. Claro, sobre todo en los últimos años, quizás, o en las últimas décadas, estaba como más captado por toda la espiritualidad, ¿no? Que yo alguna vez también te contaba, que por ahí, las veces que yo lo vi, tomaba decisiones más que racionales, por una cuestión mística espiritual, porque el horóscopo chino, los años daban un número y ese número se repetía, entonces decisiones más desde el lado místico que desde el lado racional. Y esto que vos decís rompe con eso, está bueno. En este momento que te estoy contando, hasta que en un momento no, si da lo cuento por las clases, no, él no hablaba ni del horóscopo chino, ni de nada. No, claro. Eso él decía, bueno, esto, por esto, los médicos, pum, esto, vamos por acá, esto por allá. Por ahí algunas locuras, obviamente, lo vi en alguna clase contarme alguna cosa muy, pero como yo conectaba con lo espiritual, con la búsqueda, no con que esto es así, que me hablaba por ahí de Jesús o de Mahatma Gandhi, de cosas que son lindas. Bueno, ahí los dos nos poníamos un poquito a dialogar de gente que a él le ocupaba mucho hacer el bien.
El Eso me bien es un parece gran tema un de tema palo. muy, muy hermoso porque a mí me ocupaba lo mismo. Claro, que era también bastante punk para el rock, ¿no? Porque, Sí. claro, hablar de bien, a mí me decía, Es que ponelo con mayúscula, la vez de era, bien, y como el bien y el mal es algo relativo, ¿viste? Como que sos rockero hablando del bien era como bastante punk. Bueno, ahora en un ratito continuamos charlando con Sandra Antins, ¿cómo no? Facundo Soto, profe de canto y un coach y gusto. amigas de palo.